Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Para este capítulo hablamos con las escritoras Melba Escobar y Sara Jaramillo, con los escritores Ricardo Silva Romero y Esteban Duperli. Además, les pedimos recomendaciones a 8 lectores. El tema: ¿cuáles son los mejores libros para leer si uno no es lector? Bienvenidos a Mis Preguntas con Roberto Pombo. Es diciembre. Este jingle, con variaciones y diferentes versiones, lo han escuchado millones de colombianos desde los años 50. De año nuevo y Navidad. Con este jingle entro en modo Navidad. Me relajo con el buñuelo, con la natilla, con la comida y con la fiesta en general. Ya vendrá otro año para ponerse al día y la dieta que no hice en 11 meses no la haré en el mes en el que no es dieta, sino tortura. Me desquitaré en 2023. Diciembre es un mes en el que es imposible concentrarse. Iniciando se calienta con las despedidas de oficinas. Las chivas rumberas se convierten en paisaje diario en muchas ciudades. La gente dándolo todo, agarrados de un tubo, perreando intensamente y en movimiento. No sé cómo lo logran. Son fiestas en las que uno que otro se pasa de tragos y le dice al jefe que lo quiere mucho o que no se lo soporta. Surgen amores prohibidos que se marchitan con el guayabo del día siguiente o se desatan llantos nostálgicos por separaciones o recuerdos de los que ya no están. Luego entran las velitas al ruedo. El 7 de diciembre, víspera del 8 de diciembre. Un festivo atravesado, este año lejos del lunes y lejos del domingo, pero seguimos en fiesta. Pocos días después, el año agarra una velocidad vertiginosa. Como si fuera un conteo regresivo, empiezan las novenas exactamente el 16 de diciembre. Desorden enrasado con tradición. Muchos rezan, muchos reflexionan, pero millones lo toman como excusa diaria para estar con los amigos. Se valen ambas cosas, se vale pecar, rezar y empatar. Son días de robarle una hora a la salida del trabajo para evitar el trancón o de no llegar por el trancón. Y entonces llegamos al nacimiento de Jesús. Y al día más injusto para todos los que también nacieron el 24 o el 25, que solo reciben un regalo. Tengo un par de amigos allí. Doblemente injusto de ser ciertos los estudios que indican que la fecha escogida para celebrar el nacimiento proviene de un decreto caprichoso del Papa Liberio en el año 354. Pero no nos vamos a poner de aguafiestas. Es lo que es. A partir del 25 comienzan 2 semanas fantásticas, las mejores del año a mi juicio. La productividad general del país se va al piso porque muchos se fueron de vacaciones, física o mentalmente, como leí en un estudio viejo de la empresa danesa Picon, especializada en mediciones de estadísticas de empleados. El dato dice que para 2016 el 54% de los trabajadores británicos desde comienzos del mes ya están mentalmente en vacaciones. Yo creo que la cifra es más alta, que también pasa en Colombia, que esa sensación nunca va a cambiar, pero también creo que no se necesita el estudio. En todo caso, este programa se suma a la liviandad de la época. Ni transiciones energéticas, ni impactos tributarios, ni análisis políticos, ni retos del 2023. Ya retomaremos esos temas. En diciembre hablaremos del ocio en todas sus formas. Así que entonces, en este momento, invoco el derecho al ocio y a la recreación, consagrado en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Arrancamos hoy con una selección de libros para esas 2 semanas de descanso mental, en las que se vale descansar, en las que los problemas, aunque no dejen de existir, dejan de apretar, en las que la agenda del día siguiente está en blanco y no es pecado. Los colombianos leemos más bien poco. O podemos decir, leemos mucho, pero no libros. En materia de libros, según datos de un estudio de la plataforma Buscalibre, un colombiano lee en promedio 2 libros al año, lejos de los 5 de un argentino y años luz de los 17 de un canadiense. Pero somos un país hiperconectado a las redes sociales. Lo habíamos mencionado en un capítulo anterior, ocupamos el 5º lugar del mundo en el ranking de países que más gasta tiempo en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.
En promedio, le dedicamos 3 horas 46 minutos al día deslizando el dedo sobre la pantalla del celular para encontrar contenidos y ahí es mucho lo que se lee. Eso también es leer. Con ese desplazamiento dactilar podríamos subir todos los días 828 metros al Burj Khalifa en Dubái, el edificio más grande del mundo. O también leernos un libro de 100 páginas. Bueno, de más o menos 100 páginas. Por eso preguntamos en redes sociales, en Twitter, que asumo es la red que la gente más lee, ¿tienen en la cabeza buenos libros? ¿Grandes libros? ¿Novelas, poesía, crónica, entrevistas de más o menos 100 páginas? Nos llegaron más de 200 propuestas, pero el tiempo del programa nos dio para recomendar 10, los que más nos llamaron la atención. Y además les pedimos a quienes lo recomendaron que se lo vendieran a la audiencia de Mis Preguntas. Mi invitación es simple. Un día sin redes, un libro al día, aquí va mi selección. Novela de ajedrez del austríaco Stefan Zweig, 96 páginas. Para empezar, Zweig es un autor necesario, casi obligado para los europeos del siglo pasado. Judío, exiliado y curtido en guerras mundiales, Zweig es el rey de las novelas cortas en Europa. Pero esta fue la última, escrita poco antes de su suicidio en febrero de 1942 y publicada de manera póstuma en diciembre del mismo año. La historia es fascinante. En un viaje en barco se encontraba el campeón mundial de ajedrez Mirko Šentović. Era el tipo famoso del barco en una época en la que los rockstars eran los ajedrecistas. Por supuesto, sus fans y aficionados querían jugar con él. Y por supuesto, Mirko los levantó a todos, uno por uno, menos a uno, un completo desconocido que se hacía llamar el señor B. En la primera partida quedan empatados. Nadie sabe cómo, nadie sabe quién es, pero le empata al imbatible campeón mundial de ajedrez, quien por supuesto pide revancha. La noche del juego, el señor B cuenta su historia que el señor Pombo no les va a contar porque me tiró el cuento. La resolución es fantástica. La recomienda Pacho Escobar, periodista del portal Vorágine y @Pacho Escobar en Twitter. En mis talleres de escritura trato de poner novela de ajedrez como ejemplo. Stefan Zweig demuestra que se puede escribir una historia a partir de la propia. No olvidemos que esta está enriquecida con sus vivencias. Zweig también demuestra que una novela puede tener apenas 4 personajes, pero contar el mundo, eso es maravilloso. Zweig juega con algo que en la literatura se llama contención, un elemento que también está presente en cualquier juego de ajedrez. Eso es lo maravilloso de esta novela. Salario mínimo de Andrés Felipe Solano, 136 páginas de verdadero periodismo de inmersión. Un libro de 2007, apenas para estas semanas en las que se discutirá el aumento del salario mínimo para 2023. Solano, bogotano, periodista exitoso y bien pago de la época, decide abandonar su identidad, su carrera y sus comodidades para trabajar con el sueldo mínimo en una fábrica textil en Medellín. Su viaje arranca haciéndose pasar por un obrero y con 3 mudas de ropa, desodorante, un frasco de champú y jabón. No podía llamar a un amigo, como en Quién quiere ser millonario, para pedir plata prestada, ni revelar su identidad, ni descansar un fin de semana de su nuevo personaje. Se las debía arreglar con los 484.500 pesos que le pagaban, con una habitación de un barrio popular de la ciudad y enfrentar los dilemas que enfrentan millones de colombianos a los que no les alcanza la plata. Nos lo recomienda la editora de libros Catalina, @Cator en Twitter. Salario mínimo es una crónica empática en donde el escritor hace el experimento de vivir todo un mes con lo que se gastaría probablemente en una noche cualquiera de su vida normal. Y además muestra todos estos regalos que te da tener poco. Es un libro maravilloso porque es fácil de leer y es hermoso al mismo tiempo. Solano tiene la receta para escribir desde las vísceras sin que suene emocional. Es como las emociones en la medida justa. El tiro de gracia de la autora belga Marguerite Yourcenar, también célebre por la novela histórica Memorias de Adriano, 100 páginas exactas en la edición de la editorial Fabril. Todo un novelón con el final más trágico posible. Un novelón enredado en personajes. Un oficial prusiano llamado Erich von Lomond que se encuentra con su amigo Konrad de Reval en un castillo en ruinas que está a punto de ser invadido por tropas enemigas.
Conrad tiene una hermana más joven que él llamada Sophie, que también está dentro del castillo. Sophie se enamora de Erich, que no le paran ni 5 de bolas. Es un tipo más bien frío, alejado del placer, enfocado en su guerra. Sophie hace todo para darle celos a Erich con amores pasajeros hasta que termina enredada con un tipo que hace parte de la tropa enemiga. Tiempo después, abandonan el castillo, Conrad muere, muchos mueren. En el camino, Erich se topa con un combo de enemigos, los hace prisioneros y ordena fusilarlos a todos. La sorpresa y el problema es que dentro de los enemigos se encuentra nada más y nada menos que a Sophie, y al final se los debo porque es muy bueno, triste e inesperado. Nos lo recomienda Miguel Macías, @MacíasMiguel87 en Twitter. Muy buena introducción. El tiro de gracia es una breve novela escrita un año antes de desatarse la Segunda Guerra Mundial, una obra sobre la fragilidad masculina y la máscara de fuerza, orgullo y apatía en la que la ocultamos. Al igual que Memorias de Adrián, que será la siguiente novela de Yucernar en ser publicada, el texto se centra en los recuerdos de un hombre sobre el amor, la guerra, el abandono y la revancha. Una novela impecablemente escrita y que a mí me cuestiona profundamente mi forma de actuar y pensar como hombre. Invito a la audiencia a leer El tiro de gracia y cualquier obra de Yucernar que pueda caer en sus manos. Aura de Carlos Fuentes. Con este pueden arrancar, es el más corto de la selección, con 64 páginas, hasta 50 páginas dependiendo de la edición. Es considerada una de las obras más importantes del autor mexicano y hace parte del fenómeno literario conocido como el boom latinoamericano. Esta novela es una mezcla de cotidianidad, suerte y delirio. Imagínense que andan varados, ganando poco, y aparece un anuncio en el que necesitan su trabajo y lo pagan muy bien. Pero llegan a la casa y quien los va a contratar está con las luces apagadas, todo muy oscuro. Pero además exige que para realizar el trabajo tiene que vivir en la casa. ¿Usted lo aceptaría? Eso le sucedió al protagonista Felipe Moreno, un historiador de la Sorbona de París que se postula para organizar y terminar las memorias de un general fallecido. La viuda, que se llama Consuelo, le cuenta el proyecto, pero Felipe lo duda. Todo es tan sórdido que lo duda. Hasta que descubre que Consuelo tiene una sobrina de pelo negro y ojos verdes llamada Aura, y ahí sí decide aceptar el reto. Felipe se enamora de Aura, luego viene el delirio, no sé si la desilusión, el final es una cachetada que le deja a uno la cabeza girando. Lo recomienda Juan Pablo Pineda, @JuanPabloPineda en Twitter. Esto nos dice: Aura, del mexicano Carlos Fuentes, es una obra que me recomendó un gran amigo de la adolescencia, cuando tertuliábamos en Cambridge compartiendo ideas y sueños literarios. El que quiera experimentar un amor sexual basado en los sentidos de la mente debe conocer a Aura. Roberto, espero que se conecte con Aura. Si quiere leer con el olfato y ver con la imaginación, no duden en leer esta gran corta obra literaria, una historia de amor sin paradigmas. Mira las luces, amor mío, de la escritora francesa Annie Ernaux. 128 páginas de un ejercicio de observación que jamás se me hubiera ocurrido. Tal vez ahí está la genialidad de este libro, que pueden describir como un diario, notas sueltas, un ejercicio periodístico o un libro de sociología, o todo lo anterior. Ernaux decidió documentar todas las visitas que hizo al supermercado Al Campo en el centro comercial Les Trois Fontaines en un lapso de un año. En ese libro se pueden ver patrones de los franceses a la hora de comprar en un supermercado, cosas tan absurdas de pensar como el cambio de comprador de acuerdo a las horas, los trucos de los clientes para no pagar parqueaderos, la reiteración de las compras y lo monótonos que nos vemos cuando alguien nos ve. Analiza el momento del pago en la caja, su significado, el afán y la tensión de la cuenta bancaria. Se sumerge en los carros de compra para saber si quien compra es soltero, tiene hijos recién nacidos o está recién divorciado. Observa con exceso de detalle la relación de amor de un padre a un hijo basada en darles lo que piden, la sensación de culpa con la mirada inquisidora del guardia de seguridad sobre las bolsas que van saliendo y hasta hace una crítica de la literatura que se vende en supermercados. Que no se me olvide decir que Annie Ernaux es la última galardonada con el Premio Nobel de Literatura este año, una de las 17 mujeres que lo han logrado entre 115 premiados. Lo recomienda la periodista y escritora Mariana Toro Nader, @MarianaToroN en Twitter. Esto fue lo que más le impactó. Lo más interesante de Mira las luces, amor mío, de Annie Ernaux es que muestra al supermercado como el gran igualador social,
que sin importar la edad o el origen o la apariencia, todos al fin y al cabo necesitamos un supermercado, y precisamente su diario termina siendo un ejercicio de observación sociológica que muestra la necesidad que tenemos de socializar, así sea hablándole en voz alta a las salchichas, o el principio de la riqueza medido en echar a la canasta un producto sin mirar el precio. El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. 110 páginas geniales configuran una novela muy costeña, con un caso muy típico del siglo pasado. Un militar que sirvió en su juventud bajo las órdenes de Aureliano Buendía, que sagradamente baja todos los viernes a esperar la lancha del correo con algún mensaje de que le fue concedida una pensión. Después de 15 años esperando una noticia que nunca llega, aferrado por optimismo e ingenuidad, llega la tragedia. A su hijo Agustín lo matan por repartir propaganda clandestina. Su esposa enferma de asma, y después de vender las pocas cosas de valor, toda la ilusión y el futuro quedan en manos de un gallo de pelea que les deja a su hijo muerto. El dilema es de no creer. O venden el gallo para tener unos pesos con qué vivir, o esperan a las peleas de gallo para ganar mucho más dinero, pero es que no hay plata ni para alimentar el gallo. La realidad detrás de la ficción está en el abuelo materno del maestro Gabo, el coronel Nicolás Márquez, un excombatiente de la Guerra de los 1000 días que también esperó por años su cheque de recompensa. Lo recomienda el estudiante de Derecho Carlos Saavedra Miranda, @Saavedra13, _ al piso. Esto nos dice: El coronel no tiene quien le escriba, sin duda es una de las obras más exquisitas de Gabo, una de las que tiene mayor sabor a Caribe colombiano, que permite vivir en carne propia las angustias del olvido del Estado, sentir la zona Caribe de Colombia, que aquel que haya visitado un pueblo de esta región se va a sentir como si lo estuviera recorriendo a lo largo del libro. Sin duda alguna, mi top 5 de libros de Gabriel García Márquez. La metamorfosis de Franz Kafka. Un clásico en 80 páginas, más que obligado y publicado en 1915. Una historia que jamás perderá vigencia, un libro tan universal que es difícil no decir una bobada sobre él. Una historia que conocen hasta los que no lo han leído. La historia de Gregorio Samsa, un comerciante de telas que un día amanece y se empieza a convertir en un insecto. Los dramas que se desencadenan con sus papás, con su esposa, en su trabajo, y el triste final producto de la resignación. De la historia no hay mucho más que decir, solo queda leerla si aún no lo han hecho. Pero les dejo unas curiosidades. No se sabe si Samsa se convirtió en una cucaracha o en un escarabajo. Es todo un debate mundial y tal vez la razón por la que Kafka prohibió que la portada llevara un insecto ilustrado. Antes de llegar al formato del libro, la novela fue publicada primero en una revista llamada Die Weissenblätter. Lo recomienda Farah Ahami, @Fahami en Twitter. La perra, de la escritora colombiana Pilar Quintana. Una novela de 2017 ampliamente destacada, premiada, que nos mencionaron varias veces para este capítulo de buenos libros cortos de más o menos 100 páginas. Este tiene 112 y la historia se desarrolla en un pueblo del Pacífico que podría ser cualquier pueblo del Pacífico. Solo se sabe que es cerca de Buenaventura. La protagonista es Damaris y el infierno interno que vive por no poder darle un hijo a Rogelio, su esposo. Puede que sea normal no poder tener un hijo para muchos, pero en el contexto del libro, en el contexto del Pacífico, la fertilidad es un parámetro de valor de las mujeres, la maternidad define a las mujeres. Y ahí entra la perra, Shirley, como siempre quiso llamar a su hija, y con esa nueva hija empieza a explorar y a sanar la soledad, el maltrato, la culpa, las frustraciones y sus inseguridades. Lo recomienda el desarrollador de realidad aumentada, David Acosta, @AcostaLaVerde en Twitter. Escuchemos su recomendación. Su narrativa es brutal. Inmediatamente te transporta al Pacífico a sentir el barro, la humedad, los peñascos donde chocan las olas. Vive ese drama la protagonista. Te desconectas de tu realidad para vivir la realidad de ella mientras lo lees y simplemente no quieres que acabe el libro. El alienista, de Joaquín Machado de Assis, uno de los escritores brasileños más importantes de la historia, fundador de la Academia Brasileña de las Letras.
El Alienista, más que una novela, es un cuento de humor y una crítica al abuso del poder. La historia se ubica en el siglo XIX, durante el reinado de Pedro II en Brasil, una época en la que un científico podía ser colgado por un avance muy revolucionario, pero en el que también la medicina se hacía cada vez más necesaria. Un lapso en el que la fe y la ciencia empezaban a convivir, en el que los misterios del cerebro aún estaban por resolverse y en los que un loco agresivo se trataba con encierro en un cuarto de una casa familiar hasta su muerte, mientras que el loquito pacífico vivía tranquilamente en las calles del pueblo, en este caso Itaguaí. Y por supuesto, se prestaba para hacer experimentos absurdos como el del doctor Simón Bacamante, quien convenció al ayuntamiento de construir la famosa Casa Verde para que convivieran los locos, no solo los problemáticos, sino toda clase de locos. El problema es que tampoco había mucho criterio para definir desde dónde arrancaba la locura, y mientras la casa se llenaba, el pueblo se vaciaba. Ya no se sabía quién estaba acuerdo y quién no. La gente hasta utilizaba guardaespaldas para evitar un encierro. Ya nadie confiaba en su pareja. Un pánico colectivo lleno de humor, estrés y abuso de poder. Lo recomienda Hugo Macareno, @hmacareno en Twitter. Y esto nos dice: El Alienista es un maravilloso cuento corto de Joaquín Machado, en el que nos relata cómo el abuso del poder científico, sumado al abuso del poder político, puede comprometer la tranquilidad de un pueblo, creando una atmósfera de temor e incertidumbre. Además, es importante la balanza de la autocrítica y la introspección, lo que llamaríamos ética, quien debe poner límites a todos nuestros actos y acciones. Nada más cercano a la realidad actual, Joaquín Machado demuestra cómo los abusos de poder se perpetúan en la historia. Y no quería cerrar sin El Principito, la novela más famosa de Antoine de Saint-Exupéry. Este es mi recomendado, un libro con ediciones desde 96 páginas. Es uno de los libros más universales, traducido a 50 lenguas, incluido el braille, y el primero en haber sido transcrito en símbolos fonéticos en lengua inglesa para estudiantes de inglés como segunda lengua. Más de 140 millones de copias vendidas. Es un libro publicado en 1943 que hoy vende en promedio 1 millón de copias anuales. Todo eso importa poco. Lo importante es que es una joya. Una joya que puede leer un niño y disfrutar de las ilustraciones del mismo Saint-Exupéry y también encontrar reflexiones profundas sobre la vida y las relaciones humanas. Antes de despedirme, les pido las últimas recomendaciones a 2 escritores y 2 escritoras. A los 4 les pregunto qué leer en esta época para desconectarse. Esto me responde Ricardo Silva Romero. Yo creo que hay unos libros fundamentales o que cumplen con esa función que acaban de salir. Por ejemplo, la novela de Juan Esteban Constaín, Cartas Abiertas, es un alivio. El libro de Alejandro Gaviria, No espero hacer ese viaje, es un libro que le recuerda a uno además que la escritura y la lectura soportan la violencia, es decir, sirven para superar la violencia. Pero si estamos pensando por fin de año en los hijos, yo me he estado leyendo con Inés una serie de libros de misterio españoles, madrileños, que son fantásticos, que se llaman Misterios a Domicilio. Es una serie sobre 2 hermanos gemelos que investigan casos muy cotidianos, pero está tan bien escrita y tiene tanto humor que realmente uno vuelve al contexto a darse cuenta que está viviendo una vida mucho mejor que los titulares de los noticieros. Esto me dice Melba Escobar. Quiero recomendar algunos de los que han sido mis preferidos de este año. Comienzo por La familia de Sara Mesa, la escritora española, que es el que más recientemente he leído. Esta mujer es absolutamente fascinante por su capacidad de construir atmósferas, la manera como nos muestra como la cara y sello de todas las personalidades y personajes, como a veces creemos ser o mostramos ser algo muy distinto a lo que en realidad somos. Estos seres tienen doble costura, una afuera y una adentro, y ella nos muestra esos seres en la luz y en la oscuridad. De Paola Caballero, que fue una de las finalistas al Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura, la novela Camas Gemelas, una novelita pequeña, preciosa, muy delicada, muy pulida, donde cada palabra está muy bien pensada. Y le pregunté también a Esteban Duperli.
Quiero recomendar a un autor que voy a leer en estas vacaciones y es Mario Escobar Velázquez, un escritor colombiano, paisa, que uno puede identificar con esa frase de joya oculta o secreto mejor guardado. Por algún motivo la obra de Mario Escobar no es muy conocida, aunque su literatura es de verdad superior. No es costumbrista, pero varios de sus libros sí tienen que ver con el asunto de la tierra. Es un autor del siglo XX y su literatura es del siglo XX en el mejor sentido de la palabra. Y voy a leer, y este es el título que recomiendo, una novela medio biográfica de él que se llama Tierra Nueva y trata sobre la incursión de él mismo en Urabá, cuando Urabá era una tierra baldía a la que llegaban colonos de todas partes buscando fortunas. Digamos que es una novela de un hombre de frontera que siempre ha sido un gran tema de la literatura. Esto me contestó Sara Jaramillo Klinkert. Imagínense lo que podría pasar si una bibliotecaria queda abandonada en una isla desierta en donde solamente hay una mansión en decadencia y un oso. Pues les cuento que podría pasar todo, absolutamente todo, incluso aquello que ni las mentes más retorcidas imaginarían. Para que no se queden con la duda, les recomiendo la novela de Marianne Engel titulada Oso. Estamos hablando de una obra que fue escrita en los 70s, pero anda rotando por estos días porque recientemente fue rescatada y traducida por la editorial Impedimenta. Yo solamente les digo que en esa época, en los 70s, la novela estuvo prohibida. Ya descubrirán ustedes por qué. Y también les digo que escritoras tan importantes como Margaret Atwood y Alice Munro han aceptado que Marianne Engel y por supuesto Oso fue una enorme inspiración para ellas como escritoras. Un plus que tengo que decirles es que es cortica, se lee de una sentada, tiene una voz narrativa en primera persona facilísima de leer, aunque sí debo anunciarles que la perturbación se demora un poquito en salírsele a uno de la cabeza, así que quedan advertidos. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el año. Prepárense para las 2 semanas más lindas del año con 1 hasta 2 de estos libros cortos. En el próximo capítulo les sugeriré dónde podrán leerlos, lugares desconocidos en Colombia para pasar vacaciones en pesos. Soy Roberto Pombo y este fue el 12º capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en un siguiente capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero. De Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes formula votos fervientes de paz y prosperidad. De Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes formula votos fervientes de paz y prosperidad. Somos felices con su sintonía en Caracol.